Buenas noches a todos. Acá estamos en Lucila Hualqui Galería para el conversatorio El cuerpo en el arte, que se da en el contexto de la exposición El cuerpo, eterno retorno, de 13 artistas de la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú. En este caso voy a presentar a Patricia Victorio Cánovas. Ella es magíster en arte peruano y latinoamericano por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, premio al mérito científico en el área de humanidades por su destacada trayectoria en el campo de la investigación, otorgado por la Universidad de San Marcos, docente en el Departamento de Arte y de la Maestría en Historia del Arte de San Marcos, miembro del Instituto de Investigaciones Humanísticas, conservadora del Patrimonio Cultural Mueble, especialista en textiles, becada por la UNESCO con el convenio Andrés Bello, y becada por la red de macro universidades de América Latina y el Caribe en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora del Fondo Editorial de San Marcos y actualmente desempeña el cargo de directora en el Departamento de Arte de San Marcos. Ha escrito muchos artículos en varias revistas de arte. Tenemos a Angie Bonino, que es artista multidisciplinaria. Ella utiliza el video, la performance, la instalación, el internet, la pintura, la fotografía y el dibujo. Estudió artes plásticas en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, de Perú, y en el 2005 recibió la beca de Máster de Sistemas Interactivos de Audiovisual, MECAT, Universidad Ramon Llull de Barcelona, y luego la beca para el Máster en Seguridad Informática, Sistema de Software Libre, Comunidad Europea 2006-2007. Es conservadora de arte con nuevas tecnologías. Tiene un libro de conservación de archivos digitales y medios electrónicos editados por el gobierno de Bogotá, Colombia, en el 2012. Es curadora de la sección de coleccionismo de bioarte de la Feria Estampa de Madrid del 2012 al 2013. Directora de la Bienal Videoac Barcelona-Berlín 2008-2015, y tiene varias exposiciones individuales, entre las que destacan Home Station de Barcelona, España, en el 2013, Museo de Arte Contemporáneo de Lima en el 2014, monográfica de videoarte en el Centro Cultural Castillo Espluga, Calva, Cataluña, España, en el 2015. Recibió el premio Luces del Diario El Comercio, Artes Visuales, por su exposición individual Cuando la Tierra Tiembla, que exhibió en la Galería Forum y posteriormente en otras galerías del Perú, entre ellas en el Cusco. Docente del Taller Artes Integradas de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, y dicta diversos talleres en Perú y en varios países de fuera. Entonces tenemos el gusto de tener a dos personas destacadas en nuestra galería. Va a comenzar Patricia Victorio. Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a Lucila por esta labor que ha emprendido de apoyar a los artistas jóvenes, abriendo esta galería y promocionando el trabajo de ellos. Me parece que es un espacio además importante de diálogo, de discusión, que tiene muchas proyecciones, ¿no? No hay muchos lugares así, y de verdad que tenemos un compromiso con ella, ¿no? Para apoyar este importante trabajo que está haciendo. También felicito a los artistas. Había visto las fotos de la obra, no había podido venir a ver la exposición en la inauguración porque estábamos con mucho trabajo en la universidad, y de verdad que ha sido muy, muy grato ver la obra en la realidad, ¿no? Porque una cosa es ver las imágenes de las obras y otra es verlas directamente. Entonces sí, me siento muy complacida de estar acá con ustedes y compartir un poquito un tema que me parece importante y que está asociado a la exposición de ahora. Bueno, a propósito de la muestra El cuerpo, eterno retorno, he preparado una pequeña presentación con algunos desnudos de la historia del arte universal. Les quiero decir primero que toda selección no puede ser objetiva, ¿no? Tiene que ver más bien con los intereses y el gusto de quien hace la selección. En segundo lugar, probablemente estén muchos
pero falten otros. Y claro, no hay manera de poner toda la historia del arte para presentarla en unos minutos, ¿no? Sin embargo, sí me parece importante hacer todo el recuento, porque a lo largo del tiempo, en la historia del arte, lo que hemos visto es una sucesión de representaciones del desnudo femenino y masculino con diferentes, por diferentes razones, ¿no? Vamos a ver que en un primer momento el cuerpo femenino fue representado desde el Paleolítico Superior con una intención que probablemente tuvo que ver con la necesidad de reproducción, ¿no? De culto a la madre, etc. Pero vamos a ver que estos intereses se han ido modificando a lo largo del tiempo. Igual, todo lo que tiene que ver con estas ideas de la belleza, con respecto a la representación del cuerpo, también han cambiado y han tenido que ver no solamente con el cambio en el cuerpo por distintas razones que tienen que ver con el tema cultural, sino también tienen que ver específicamente con aquellas necesidades que ha tenido la población. Como pueden darse cuenta, y luego ya vamos a hacerlo un poco más ágil esta presentación, la cara es lo de menos, lo que importa es lo voluminoso del cuerpo, ¿no? Sí, porque, claro, estas imágenes están hechas con una finalidad última que tiene que ver con el hecho de la necesidad de que haya muchos niños, porque obviamente no todos iban a sobrevivir. Específicamente la necesidad era que hayan muchos, porque seguramente muchos se quedaban, morían muy pequeños, ¿no? Con el cambio del tiempo, ¿no? Con los grandes descubrimientos de la gran revolución neolítica, vamos a tener que hay otras necesidades que están asociadas a otros aspectos, y entonces las imágenes son mucho más espigadas, ya no es necesario remarcar zonas del cuerpo, sino más bien vamos a encontrar que comienza a haber una síntesis. Y esto es bien interesante porque ya vemos desde la prehistoria que van a haber dos tendencias importantes. Por un lado está una tendencia a una representación figurativa y la otra una que es mucho más esquemática, más lineal y que luego va a conducir hacia abstracción, ¿no? Sucesivamente, con el paso del tiempo vamos a ver que cuando aparecen las grandes culturas de la humanidad, la representación femenina también se va a ir adaptando a ciertos ideales de belleza. Y en cada época, en cada momento, vamos a encontrar esta necesidad de adecuar la figura humana a ciertos ideales. En Egipto, aunque parezca un poco increíble, vamos a encontrar también que hay una necesidad de representar el cuerpo humano de acuerdo a ciertas normas que tienen que ver con una cuadrícula, ¿no? Y una proporción que está claramente definida tanto para el cuerpo femenino como para el cuerpo masculino. Y la excepción se da en la época de Akenatón, ¿no? En la época de Akenatón, Akenatón va a romper todos los esquemas, rompe con la religión, rompe con todos, y su propia representación no está idealizada, porque ustedes pueden darse cuenta que él se representa con caderas anchas, el vientre prominente, etc., ¿no? Y además también es necesario tener en cuenta, ¿no?, que la figura femenina siempre será mucho más pequeña que la figura masculina, salvo excepciones. Un tema interesantísimo siempre ha sido el mundo clásico, especialmente Grecia, porque se caracteriza por esta búsqueda de la belleza ideal. Y esa búsqueda de la belleza ideal se manifiesta a través de la figura del desnudo masculino. Y de allí todas estas esculturas que vamos a encontrar de atletas, ¿no? Digamos, en donde una de las más importantes serán tanto el Doríforo de Policleto, que manifiesta el canon de 7 cabezas, como el Apoxiomenos de Lisipo, ¿no?, con un canon de 8 cabezas. Pero todo esto no es nada más que una idealización del cuerpo para determinados fines que van a expresar esta idea de una belleza que se tiene que ajustar a la racionalidad, ¿no? No es el cuerpo humano como es, sino como podría ser si es que se ajusta a estas normas de belleza. Frente a esta desnudez masculina, el cuerpo femenino no va a ser representado desnudo, sino hasta ya entrado el helenismo. Y lo que vamos a encontrar es que el cuerpo femenino va a ser representado
de una manera particular, visto a través de las transparencias, podríamos decir. Si bien se trata de esculturas en mármol, además tengamos en cuenta que estas esculturas no eran blancas, eran policromadas y eran pintadas con colores intensos, pero además se nota claramente el desnudo femenino, como ustedes pueden darse cuenta acá, por ejemplo, en la Victoria Alada de Samotracia, ¿no? Se nota claramente el cuerpo femenino, pero no está visto directamente, sino cubierto, ¿no? Con unas telas, entre comillas, que serían muy delgadas y como si estuvieran húmedas, y con el viento que las empuja y permite ver la desnudez. Roma ya nos sorprende con un aporte importante que tiene que ver con, si bien vamos a encontrar que hay elementos que toman del mundo griego, ellos aportan algo que es bastante peculiar, y es que se busca el retrato, ¿no? Es decir, que estas personas que se van a representar dentro de la idealización, porque mantienen este ideal de la belleza griega, pero van a ser personas entre comillas reales. Y está, por ejemplo, este retrato de Antíoco, el amante de Marco Aurelio, totalmente desnudo, ¿no? Que en realidad no es, digamos, que es un retrato que se hace en homenaje a este joven Efeo, este joven mancebo, ¿no? que muere trágicamente muy joven. Frente a esta idea de la desnudez, también se van a representar los emperadores como dioses, ¿no? Semidesnudos, ¿no? Y en todo el apogeo de su, entre comillas, juventud. Y ya vamos a encontrar también el gusto por la representación del desnudo femenino en obras como este fresco pompeyano de las Tres Gracias, que luego se va a ir retomando a lo largo de la historia. Siempre pensamos que el mundo clásico termina acá y que durante la Edad Media hay una pérdida, ¿no?, de la representación de la desnudez. Pero vamos a ver que los artistas, a pesar de la situación, siempre van a encontrar pretextos para la representación del desnudo. Y estos pretextos se van a ver, por ejemplo, desde muy temprano, ¿no?, en el arte paleocristiano, en las representaciones, por ejemplo, de Adán y Eva en el paraíso, ¿no? Entonces, un pretexto para la desnudez, ¿no?, la representación del cuerpo desnudo ya no idealizado, ¿no?, muy sintetizado, porque, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo son imágenes tomadas de las catacumbas, y son hechas no por grandes artistas, sino por cristianos que van a contratar determinados servicios, ¿no? Están estos cuerpos sintetizados, se toma lo elemental, además se nota la vergüenza, pero están desnudos, ¿no? Y nosotros tendemos a olvidar y decimos, sí, bueno, toda la Edad Media se caracteriza, o por lo menos los primeros años de la Edad Media, por esta idea del oscurantismo, de que no se permite la representación del desnudo, y no es tan cierto, ¿no? Los pretextos son múltiples. Encontramos, por ejemplo, en todas estas representaciones de Eva, como esta que me parece realmente muy interesante, y por eso lo he puesto, que es esta, en realidad es la tentación de Eva, o es el momento en el cual ella, además es una imagen bien simpática, ¿no? Porque claro, se asume que la mujer es la causa del pecado, ¿no? Entonces ella está representada prácticamente como la serpiente, ¿no?, rastrera, sujetando la manzana con la que va a tentar a Adán, pero es un desnudo femenino. O sea, no podemos negar que dentro de este momento, que corresponde a lo que sería el románico, durante la Alta Edad Media, vamos a encontrar muchas representaciones de desnudos. Aunque no los querramos ver, están allí, ¿no? El caso de Eva, los estudios de Cristo en la cruz también son estudios de desnudo, ¿no? Son pretextos para el estudio del cuerpo humano. Y es decir, vamos a encontrar una serie de imágenes en las cuales el cuerpo está representado, ¿no?, con a veces pequeños paños de pudor, y otras veces sí el paño de pudor muy largo, ¿no?, a manera de falderín. Y otro tema en el cual vamos a encontrar el trabajo del desnudo es en las representaciones del infierno, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenemos en el Salterio de Enrique Blanc una representación de Leviatán, del monstruo que va a devorar a los pecadores, ¿no? Pero todos son desnudos, son dibujos o páginas de libros lineados con estudios de desnudos.
que habíamos mencionado, el tema de los Cristos, ¿no? En cualquiera de sus representaciones. Estos vendrían ya a ser góticos, digamos, Cristos del periodo gótico, en donde cada vez se va a notar mejor, ¿no?, estos estudios del desnudo, donde hay un trabajo anatómico que va buscando poco a poco hacerse cada vez más real. Entonces, tenemos que ser conscientes que si bien hay una preeminencia de los temas cristianos, católicos, también estos temas se van a convertir en pretextos para estudios anatómicos, ¿no? El caso de Giotto, por ejemplo, la Lamentación de Cristo muerto, con esta piedad tan temprana, ¿no?, está allí. Bien. Todo cambia en el siglo XV, en el 480 italiano, con grandes maestros como fueron Masaccio, Donatello y Bramante, que van a cambiar toda la concepción medieval y van a volver a la racionalidad propia del clasicismo y van a buscar nuevamente en la desnudez la expresión de la belleza. Es decir, el cuerpo, el hombre como ser humano, ¿no?, el hombre y la mujer, se convierten en el centro de atención y en el centro del mundo. Entonces, nuevamente aparecen, ya es después de la restauración, por lo tanto la desnudez de Adán y Eva es completa, y los estudios anatómicos para las esculturas, como el caso de David, ¿no?, de Donatello. Sin duda, una de las obras más interesantes para siglo XV es El nacimiento de Venus de Botticelli, ¿no?, en donde acá sí encontramos un estudio anatómico del cuerpo femenino, en donde está todo el movimiento, ¿no?, hay un predominio de la línea sobre el color, o sea, el dibujo es muy preciso, un poco lo que podemos ver también en los artistas que están poniendo ahora, ¿no? Es decir, la línea, el dibujo, ¿no?, destaca sobre toda la obra, y esto es una parte de una tradición que es importante recuperar, ¿no? Entonces encontramos aquí este culto nuevamente a la belleza. Y también vamos a ver otra cosa que es importante, ¿no?, cómo a lo largo del tiempo se ha ido juzgando el desnudo femenino, sobre todo y especialmente el desnudo femenino, porque o sea, tiene que ser presentado, y eso se nota claramente a lo largo de la historia del arte, sin mirar directamente al público o tapándose ciertas zonas, salvo algunas excepciones, ¿no? Sí, Miguel Ángel, bueno, todos conocen muy bien cómo hace estas obras en las cuales lucha con la materia para lograr estos cuerpos, ¿no? Según él, como recordarán, la idea de hacer estas esculturas es liberar la forma que está contenida en el material, ¿no? Y vemos todos estos desnudos de la tumba de Julio II, todos estos esclavos que están desnudos y luchan por liberarse. Estas figuras que fueron además durante mucho tiempo ocultadas, ¿no?, por esta idea de que eran demasiado desnudas, demasiado sensuales y mostraban muchísimo, y el Papa Julio II, que es quien le ordena a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina, entre otras cosas, luego se horroriza con la obra y dice, bueno, no, hay que contratar a otra persona, contratan a un artista que finalmente tiene que cubrir toda la desnudez, ¿no? Afortunadamente ya nosotros no estamos en esa época y sí podemos disfrutar de estas obras tal como fueron pintadas en realidad, ¿no? Nuevamente el tema en el Renacimiento, el tema de las tres gracias, ¿no?, retomando el tema del fresco pompeyano, y podemos notar esta idea del pudor, ¿no?, en el retrato de la joven Fornarina, ¿no?, en donde está desnuda, pero ella misma se va cubriendo el cuerpo y mira muy sutilmente al espectador. Y acá también vamos a tener en cuenta otro aspecto importante, ¿no?, esta idea de quién es la obra o quién la manda a pintar, y de qué manera aquel que tiene el desnudo es poseedor de la imagen y también de todo lo que ésta trae consigo. Es decir, o sea, si me está mirando, ¿no?, es
que poseo, ¿no?, finalmente a esta persona. Bueno, en el caso de el hombre de Vitruvio que hace Leonardo, es un poco para poner en imagen, ¿no?, aquello que está en la teoría de Vitruvio. También me pareció interesante revisar esta obra de Bronzino, Venus Cupido, La locura y el tiempo, o la alegoría del triunfo del amor, en donde encontramos todo este tema, que además, al ser una alegoría, tiene una serie de mensajes contenidos allí, y el desnudo, que es totalmente sensual y está colocado de una manera totalmente incómoda dentro de la obra, como si el espacio del cuadro fuera mucho más pequeño para todo el tema que está contenido en él. Entonces están las máscaras, están Eros, está el tiempo arriba. El barroco es uno de los momentos en los cuales vamos a encontrar que ya sí hay un trabajo directo del desnudo, de mostrar la sensualidad, ¿no?, que se comienza ya a ver desde el periodo manierista, en donde vamos a encontrar estos cuerpos desnudos que salen a la luz gracias a estos contrastes con el claroscuro que vamos a encontrar allí, ¿no?, tanto en el tema de la pintura como en la escultura, ¿no? Hay una exploración de estas expresiones, ¿no?, que se ve exacerbada con el manejo de la iluminación. He puesto dos imágenes de Venus frente al espejo, la de Velázquez, que es mucho más delgada, no mira al público, sino a través del espejo, y está totalmente recostada, con un cuerpo muy delgado y frágil, frente a la Venus ante el espejo de Rubens, ¿no?, que está mostrando dos sociedades totalmente distintas, ¿no?, la española y la que está en Bélgica, ¿no?, toda la zona de los Países Bajos, en donde vamos a encontrar dos tipos distintos de representación del cuerpo femenino que manifiestan dos maneras de ser diferentes. Luego encontramos la sensualidad propia del rococó, con estas imágenes que hace Boucher para decorar los salones, ¿no?, de Luis XVI, en donde la sensualidad es lo que va a primar. O sea, cuanto más desnudo y más se muestre es mejor, pero si se dan cuenta no están mirando al público, ¿no?, están como absortas en aquellas actividades que hacen, ¿no? En este caso Tiana está secando su cuerpo ayudada, o la propia escultura que representa a Paulina Borghese Bonaparte, en donde ella está representada como la Venus triunfadora, recostada con la manzana en la mano, pero está como absorta en sus propios pensamientos. Y esto va a ir cambiando poco a poco, ¿no? Tenemos en esta obra de Ingres, que es una artista que está entre lo que sería el romanticismo y el neoclasicismo, que rompe con digamos, esta sensualidad propia del rococó, ¿no?, estos temas orientales, ¿no?, con esta mujer desnuda, que además tiene un gusto por el tema oriental, las sedas, etc. Y hasta ahora casi todo lo que hemos visto son desnudos femeninos, además de los estudios que vamos a tener para los Cristos. Una buena manera de representar a los desnudos masculinos son estas representaciones de la balsa de Medusa de Jericó, en donde estos escorzos que están en primer plano son unos estudios muy logrados de desnudos masculinos, igual que en el caso de la obra de Delacroix, La libertad guiando al pueblo, que además fue muy criticada en la época, porque representa, ese es también algo que escapa a la obra, ¿no? Están, bueno, en primer plano estos cadáveres acá, ¿no?, que están semidesnudos, pero el tema de la mujer que guía al pueblo de Francia, a los burgueses en esta revolución
que no es la revolución de 1786, 1779, lo que vamos a tener acá es que esta mujer, que entre comillas estaría representando a los burgueses, porque los está guiando, no los representa realmente en la época, y entonces la crítica, el juicio que se hace a la obra no va por las formas de la misma, sino por el hecho de que esa mujer semidesnuda es una pescadora, entre comillas, es una mujer del pueblo, es una mujer que además osa tener vellos, aunque acá casi no se ve como una sombra, ¿no? Tiene pelitos acá, tiene vellos en las axilas, y por lo tanto es una mujer vulgar. Todo eso, si ustedes se dan cuenta, de todos los desnudos que hemos visto, son púberes, ¿no? Ningún desnudo femenino muestra vellosidad, muestra elementos que hablan de su propia feminidad, ¿no? Jamás, nunca. No era posible pensar que un cuerpo desnudo femenino pudiera, y hasta ahora es así, ¿no? O sea, ninguna de nosotras iría a la playa de repente con un vellito fuera de lugar, ¿no es cierto? Porque es así. O sea, eso es lo que se nos ha impuesto, ¿no? Y acá comenzamos a encontrar otras cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la maja desnuda de Goya, que se supone que es la duquesa de Alba, de quien él estaba enamorado, aunque no importa si era o no, ¿no? Encontramos a esta mujer que ya está mirando de manera retadora al público, al que tiene la obra, ¿no? Es decir, los modos de intención que tiene la obra detrás son importantes, ¿no? Y una obra que rompe con esquemas para la época es El origen del mundo de Courbet, ¿sí? Rompe con todo, es decir, se presenta, ya ni siquiera se ve quién es, ¿no? No importa, ¿sí? Es el origen del mundo, el origen de todo. Y en realidad, a partir de acá, de esta obra realista, comenzamos a ver una serie de rupturas que van a marcar lo que es el derrotero del arte que vimos nosotros, el arte contemporáneo, ¿no? Y ahora sí vamos a verlo más rápidamente para que cerremos el tema con esta reflexión respecto al desnudo femenino. Una obra que es además muy criticada en su momento, es esta Olimpia de Manet. ¿Por qué? Exactamente por lo mismo. Esta Olimpia, que además probablemente, que era una prostituta en la época y que probablemente era muy frecuentada por aquellos que van a criticarla, que dicen, ¿cómo es posible, ¿no?, que esta mujer nos está mirando retadoramente a todos, como esperando que pase alguien más? Además, está pintada de una manera peculiar, como se hacían muchas veces los desnudos femeninos, es decir, es un cuerpo muy claro, que recoge toda la luz, pero que además exalta la luminosidad por estas sábanas blancas que reflejan la luz sobre todo este fondo oscuro. Pero además, la obra en sí presenta esta sombra que vemos acá, ¿no? Todas estas sombras que corresponden a la vellosidad. La misma crítica recibe esta obra, que además es un detalle, que es una ampliación de un detalle de una obra de Rafael, ¿no?, en la que el desnudo femenino además está concentrando toda la luz, pero nos está mirando retadoramente, ¿sí? Estas obras no se podían permitir en la época, sí se permitían, pero eran obras muy criticadas específicamente por eso. Y ya en el impresionismo, ¿no?, ya comienza a trabajarse la luz, ¿no?, el desnudo, sin ninguna, digamos, sin freno, ¿no?, sin tapar tanto lo que debía taparse o lo que no debía taparse. Comenzamos a ver ya además el abandono de estas formas figurativas, digamos, a partir de este momento, ¿no?, poco a poco el desnudo se hace mucho más libre, mucho más plástico. Es una obra que acaba de ser recuperada de Kirchner, que me parece importante que la veamos, ¿no?, por además el manejo del color que tiene el artista, ¿no?, cómo vamos separándonos de estas formas que están tan ligadas a la figuración, ¿no?,
como Duchamp trabaja ese desnudo bajando una escalera, en el cual no sabemos si es un desnudo femenino, un desnudo masculino, no importa, ¿no? Es simplemente la superposición de las imágenes ahí para crear la sensación de movimiento. Estamos liberando totalmente la figura, sobre todo la figura femenina, ¿no? Que es lo que más se ha trabajado, no exclusivamente. Ya para terminar, lo más contemporáneo, bueno, no de ayer, pero muy contemporáneo, la obra de Freud y de Moe, en donde nuevamente volvemos tanto a la figuración como al trabajo ya sin esta idea, sin idealizar la figura femenina, ¿no? O sin idealizar las formas. Entonces me parece que este recorrido que hemos visto nos ayuda a entender que sí, pues un tema importante desde distintos ángulos a lo largo de toda la historia del arte ha sido el desnudo, ¿no? El desnudo masculino, el desnudo femenino, y ha sido pretexto para el desarrollo del dibujo, de la pintura y de la escultura. Me parece importante además que tengamos oportunidad de ver, seguramente vamos a tener muchas posibilidades de ver otras obras que no están acá presentes, porque como les decía, toda selección es arbitraria, no es objetiva y tiene que ver con lo que uno quiere mostrar, ¿no? Y yo solo quería mostrarles un hilo conductor de esta idea de que el desnudo se ha trabajado a lo largo de toda la historia del arte, en todas o en casi todas las sociedades. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias Lucila por la invitación, gracias a Patricia por el honor de estar al lado de ella. Recién la conocí hace poco y la verdad que me hacía mucha ilusión poder compartir mesa con ella aquí en un ambiente que justamente, como lo decía Patricia, justamente es un espacio que se ha abierto para poder apoyar a los artistas emergentes, artistas jóvenes. Y eso es sumamente importante, sabiendo lo difícil que es ser artista en un país como este, en el mundo entero en realidad, pero en un país como este especialmente, pero más aún abrirse paso desde los inicios es bastante complejo, es bastante difícil, y el hecho de que haya una plataforma que permita que se desarrollen proyectos de artistas jóvenes, pues es una labor sumamente loable, ¿no? Y es algo bastante resaltable, importantísimo, ¿no? Por eso yo intento dar todo mi apoyo a este espacio, en todo lo que pueda. Cada vez que Lucila me llama estoy y por otro lado también muy contenta con la exposición, porque justamente es una exposición en la que gran parte de mis alumnos está participando, y eso es para mí muy emocionante, particularmente hablando. Para no extenderme tanto, era acerca de qué es lo que, en qué está el cuerpo ahora, porque hemos hablado de por qué el cuerpo les interesa a los artistas, por qué les interesa, claro, les interesa porque el cuerpo ha sido el soporte de la manipulación completa en términos históricos de todo lo que tiene que ver con el poder y el control, ¿no? El ejercicio de este poder y este control hacia el ser humano, por el propio ser humano. Entonces, el hecho de que ese cuerpo sea susceptible es lo que hace que justamente se puedan tener estos logros, ¿no? De superioridad del uno con el otro. Y entonces, ¿qué es lo que estamos ahora? ¿Qué es lo que está pasando actualmente? ¿Qué es lo que sucede en estos momentos? En estos momentos estamos en una etapa, que es una etapa que de aquí a 45 años son las proyecciones, sobre todo las de Ray Kurzweil, que lo van a ver en un rato. Él es el ingeniero de Google, ¿no? Y es el gurú ahora viene haciéndolo desde hace mucho tiempo, pero por lo menos yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando era adolescente, estaba Nicolás Negroponte, que sacaba sus libros de la era digital y hacía sus proyecciones y decía que iban a ver, algún día iban a haber libros que se pudieran leer en pantallas, o sea, lo de las tablets y todo eso lo vaticinaba, ¿no? Y cuando lo vaticinaba, pues yo me acuerdo mucho de que había profesores que decían, ese loco, decían, ¿no? Que anda diciendo esas cosas, ¿no? Y ese loco, en menos de 10 años, todos teníamos ya las tablets y todo metido en nuestra casa, ¿no? Y entonces, así como Negroponte fue en su momento el vaticinador de
de las novedades que van a llegar en términos tecnológicos, pues Ray Kurzweil, Bill Joy y algunos otros más que verán ahora, son los que nos vaticinan ahora qué es lo que va a suceder y qué es lo que va a venir. No es que vaticinen porque sean gurús, mediums o algo así. O sea, lo vaticinan, en realidad lo están declarando, están soltando información que ya se tiene, que ya se sabe, que ya se usa. Y entonces, lo único que están haciendo simplemente es decirnos, por si acaso ya lo tenemos testeado, poco a poco lo estamos soltando para que ustedes se vayan acostumbrando y en cualquier momento lo tendrán en su casita. A lo que vamos es a dónde va la tecnología. Y a esta etapa, que es una etapa que se le llama la etapa de la singularidad, es esta época que se nos viene con una proyección de 45 años, en donde la tecnología, en donde el ser humano va a estar a la par con la tecnología, de tal manera que va a estar en el mismo nivel de relación e interacción, ¿no? Estas famosas ideas del humano cyborg, o estas famosas ideas del humano y del tipo de tecnología que está inserto en ti y que en realidad ya está, porque cualquier persona que tenga un marcapaso es una especie de cyborg ya, pero digamos que mucho más arriesgado, ¿no? Mucho más compenetrado dentro de lo que vendría a ser el ser humano. Empezaremos con Bill Joy, que nos dice: más que nada es el poder destructivo de la autorreplicación en genética, nanotecnología y robótica lo que debería obligarnos a hacer una pausa. La autorreplicación es el modus operandi de la ingeniería genética que utiliza la maquinaria de la célula para replicar sus diseños y es el peligro más importante subyacente al fango gris en la nanotecnología. Bueno, el fango gris es el resultado de una... El fango gris es como decir, es como una infección, por decirlo de alguna manera. Historias de robots renegados como el Borg, replicándose o mutando para escapar de las imposiciones éticas de sus creadores, son bastante comunes en nuestros libros y películas de ciencia ficción. Incluso es posible que la autorreplicación sea algo más amplio de cómo la pensamos y por eso más difícil e incluso imposible de controlar. ¿Las máquinas se pueden autorreplicar? Sí. ¿Los sistemas se autorreplican? Sí. ¿Y pueden perder el control en ellos? Sí. Eso cualquier persona que sepa ingeniería de sistemas o sea programador lo sabe, ¿no? Y entonces estamos hablando de sistemas que en algún momento se nos van a escapar de las manos, seguro. Este prevé que sea en 2045, cuando la inteligencia artificial consiga una potencia de cálculo de 1000 millones de veces superior a la humana y que repercutirá en la mejora de la biología. Esto tendrá un impacto en la evolución artificial de las personas. En otra de sus previsiones asegura que a partir de 2030 los seres humanos podremos subir toda la información de nuestro cerebro a la nube de Internet. Pero será en 2099 cuando el avance tecnológico arrastre e integre completamente las máquinas de nuestra vida hasta el punto de que éstas contarán con un estatus legal similar al de las personas. Pero todo esto en términos de palabritas escritas en una pantalla, pues pueden sonar a que sí, están hablando rocas, ¿no? Pero luego vamos a ver las obras que contienen todo esto y que son cosas que nos están diciendo que esto se puede hacer y que los artistas ya lo están haciendo con la tecnología. Los spywares son controlados por una sola máquina que replica eso y que les llega a ustedes, y que esa máquina lo que está haciendo es revisa sus IPs, saca lo que le interesa de la información que quiere. Eso lo tienen cada día ustedes y tienen que poner su antivirus a funcionar porque ¡ay, mi máquina está lenta! Seguro tengo un virus por ahí, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede cada día. Imagínense si ustedes pudieran conectar su cerebro a eso. O sea, es que ya se puede conectar el cerebro a eso. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de que eso, a los que nosotros estamos expuestos? Bueno, también tenemos los pros. Los pros son que nosotros podemos, que nuestro cuerpo puede estar totalmente ligado a la máquina, puede compartir información y puede tener una especie de mente global, internet, ¿no? Multitasking, pero cualquiera que quisiera enviar determinada información podría llevarla y replicarla a mucha gente, a muchos cerebros. Ay, aquí tenemos a Neil Harbison, que aparece por todos lados en las redes sociales, que está por todos lados en Facebook, en YouTube, hablando en TED, por todos sitios, ¿no? Que se ha puesto ahí sus microchips, realmente están metidos ahí en el cerebro, que se ha puesto su antenita, y que claro, que a veces lo hackean, pero que a él le parece placentero que lo hackeen, porque cuando le hackean el cerebro, pues él dice, bueno, pues me han hackeado, pero es interesante la información
información que llega cuando me hackean, dice, ¿no? Es toda una sensación. Él no puede ver los colores, fue el pretexto para que él pudiera, pero lo que está detrás de Neil no es Neil un artista que tuvo una gran idea de poder ver colores que no podía ver desde el nacimiento, ¿no? Detrás de él hay toda una serie de corporaciones, ¿no? Desde Mazda hasta un montón de corporaciones que están detrás apoyando que este proyecto se dé, y mucho, el arte siempre ha sido la plataforma perfecta para poder infiltrar, colocar y tener acceso a cosas que la gente normalmente no aceptaría. Y sin embargo en el arte sí se acepta, ¿no? Y a través del cine, la televisión, esto y lo otro, pero sobre todo lugares que sean mucho menos regulados, como en lo que es el arte contemporáneo. Aquí lo tenemos a Neil, que es un inglés, que en realidad es un inglés medio español, que ya ustedes lo conocerán bien. Ahí tiene su antena, ¿no? Esa antena que por un lado tiene el sensor y por el otro lado tiene el chip que está inserto realmente en su cerebro, que le permite ver colores que él normalmente antes no veía, pero que además le permite conectarse al internet, al wireless, y poder estar recibiendo información como si fuera, ¿no? Como si fuera una computadora. Él se declara artista, él se declara como una pieza de arte, él se declara una obra de arte, ¿no? Y con su fundación, que está muy bien apoyada y respaldada por muchas transnacionales, con su fundación pues está permitiendo, está apoyando a toda la gente que quiera hacerse este tipo de tratamientos en el cerebro también, para poder conectarse al internet desde su cerebro sin ningún tipo de aditamento más que la famosa antena, ¿no? Pero esto viene pues detrás, viene de algo que yo veía cuando era chica. Estaba viendo a Orlan, ¿no? Y la hemos visto el año pasado. Sus trabajos vinieron para Comparart, que es esta exposición francesa-peruana, ¿no? que la dirige muy bien Malena Santillana. Ella nos trajo unas obras grandes de Orlan, que eran unas fotografías intervenidas, ¿no? Digitalmente. Y Orlan ya nos traía este tipo de trabajo con esta estética tan híbrida, ¿no? En realidad es cyberpunk por lo posapocalíptica, pero es un híbrido en realidad, un híbrido estético. Y en el caso del trabajo de ella ya nos estaba nos estaba visorando las cosas que se nos iban a venir, ¿no? No era solamente el hecho de que ella se cambiara la cara para poder hacer una especie de crítica a los cánones estéticos de la mujer, ¿no? Que estaban impuestos a través del arte, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la belleza, esa belleza impuesta, ¿no? Patriarcal, que hacía que la mujer tuviera que ajustarse al modelo, ¿no? Al estereotipo de lo que se pretende que ella sea, ¿no? Sin embargo, ella misma, cuando el producto es hacia dónde iba a llegar, y siempre era, hay que esperar unos años a ver cuál es el resultado de todos estos cambios, de estas intervenciones quirúrgicas que ella se hacía en vivo, ¿no? en forma telemática, porque lo hacía en unos canales de cable, in situ, en vivo, solamente con mucha anestesia, ¿no? Y se hacía estos cambios con cirugía estética, ¿no? De la frente de la Mona Lisa, un pedazo de la barbilla de la Venus. Pero ¿hacia dónde iba a llegar? ¿En qué iba a terminar todo esto, ¿no? Esa era la pregunta que nos hacíamos, por lo menos, no todos, pero sí por lo menos un grupo de gente nos la hacíamos. Entonces, y el caso es de que llegó a ser una especie de: yo quiero tener la estética de todo. Si pudiera conectarme a un internet, eso lo dijo ella misma, ¿no? Si yo pudiera conectarme a un internet y encontrar todos los cánones que existen en el mundo, me los implantaría a mí misma, ¿no? Y entonces llegó un momento en que decíamos, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde es el límite, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hasta dónde queremos llegar con todo esto? Otro de los aspectos que se ven dentro de este tipo de pensamiento pro-tecnológico es la obra de Chico McMurtry. Él sí, yo lo admiraba muchísimo desde chica, para mí era mi ídolo, junto con mis libros de cyberpunk y de Bruce Sterling y de todos los personajes de ciencia ficción que podría leer. Él hacía pues unos robots gigantes de chatarra, y sí me parecía en ese momento que
que trabajaba al trabajar con desechos electrónicos, me parecía que él tenía todo un trabajo mucho más interesante, porque era una especie de reciclaje en el cual no tenías que estar supeditado a una tecnología de punta para poder realizar tus obras. Y sin embargo, tarde o temprano el trabajo del cuerpo con estas máquinas, viendo ahora a lo que nos enfrentamos, que es este momento en el cual estamos a portas, a menos que nada, porque ustedes lo verán, pues seguro estarán vivos, todos los que estamos aquí estaremos vivos cuando empecemos a ver estos cambios que van a llegar pronto. Todo esto en realidad ayudaba a que nos preparáramos para esta situación actual, ¿no? Y la pregunta es, a veces nadie sabe para quién trabaja, ¿no? En mi caso, yo alguna vez he trabajado por ejemplo, en mi portafolio, cuando lo hice aquí la vez pasada, o sea, mostré una mano robótica que hice que lanzaba láseres independientemente por los dedos, por unos sensores, y que la mostré en la Casa Mariátegui dentro de un evento de arte y tecnología. Y claro, yo andaba con mi mano ahí robótica, mismo cyborg, por toda la Casa Mariátegui. Y claro, después, cuando empecé ya a estudiar en Barcelona, y cuando empecé a estudiar estas cosas sobre todo cuando estudié seguridad informática, la primera maestría no tanto, porque ahí todavía estaba la tecnología. Pero cuando estudié seguridad informática, ahí fue como una bofetada, ¿no? O sea, mira lo que realmente, esto no es un juego, ¿no? Esto no es una broma. Aquí estamos hablando de ciudades inteligentes, estamos hablando de prospecciones de cómo la humanidad en algún momento va a llegar a qué, y hay un diseño, y hay búsquedas hacia ese diseño, y hay construcciones, y hay pensamiento detrás, y es un pensamiento que ejerce, tiene y maneja control y maneja poder. Y entonces, ahí es cuando ¿no? me sacudieron completamente. Stellar, lo hemos tenido Stellar en el año 2002, o 2001, 2002. Lo hemos tenido aquí en Lima, hizo todas sus presentaciones en la Municipalidad de Miraflores. Estábamos en esa época que estaba apoyando todo lo que era la labor de ATA, de los festivales de artes electrónicas. Estaba Jorge Villacorta, justamente de director de la sala de Miro Quesada Garland en esa época, y la Miro Quesada hizo todo el esfuerzo y lo trajeron a Stellar aquí a Lima. Y bueno, en todas sus presentaciones y todo, nos mostraba todas las máquinas gigantes que ustedes recordarán si fueron esa vez a las presentaciones que él hizo, todas estas máquinas, y esta de aquí no la pudo presentar aquí porque claro, obviamente era muy grande, pero además implicaba una serie de relaciones interactivas online, en las cuales la gente estaba a tiempo real manipulando el cuerpo de él dentro de este robot, ¿no? Esto lo presentó en vídeo. Trabajos como estos. Este es el último, esto lo quería hacer, habló con la Universidad Cayetano Heredia para que se pudiera hacer aquí, porque como aquí había menos restricciones, él logró que los médicos, por lo menos muchos de ellos, y varios profesores de la Universidad Cayetano Heredia, aceptaron que él pudiera hacer esta oreja iba a recibir información auditiva, pero también la iba a lanzar, ¿no? Y en Europa no le permitían hacer eso, porque eso iba pues contra un montón de series de controles y parámetros que hay, de leyes legales que hay allí con respecto a las posibilidades que pueden haber con la cirugía y con la medicina. Pero aquí llegó un momento en que al final el decanato y todos se pusieron y todo su proyecto se quedó en nada, el pobrecito se quedó un tiempo aquí para hacer esos trámites y todo, ¿no? Y estaba muy contento porque podía avanzarlo, ¿no? Y todos, en esas épocas todavía yo no había recibido el cachetadón de la seguridad informática, y yo todavía pensaba que sí, que haga su oreja y no sé qué. Entonces, y en el caso de Stellar, al final la pudo hacer, pero la oreja es como una especie de radio que solamente va lanzando sonido, ¿no? Y bueno, y con esto ya él la implica dentro de sus performances. Este trabajo ganó el premio Vida. Este es el trabajo de Sonia Sillari. No les voy a poner el texto porque es muy largo, pobrecitos. Pero lo llegué a ver en Madrid. Había una modelo con la que uno tenía que interactuar, y cada vez que uno interactuaba con la modelo, pues la artista en otra pieza estaba sintiendo dolores o
el hecho de tocar a esa modelo, ¿no? Que el público la tocara, le infligía dolores o le infligía determinadas sensaciones corporales al artista, porque estaban totalmente con electrodos y electricidad y 20.000 cosas que tenían ahí las dos. Y claro, yo me acuerdo mucho de que la gente, yo decía, a ver, si tú entras allí y sabes que le vas a infligir dolor al artista, cuando tú tocas a la modelo, ¿la vas a tocar? Y la gente se iba y la tocaba. O sea, estás hablando, estás en Europa, entre comillas, civilizados, y entonces, y era una situación increíble, y tú veías ahí al artista en una pantalla retorciéndose de dolor o lo que sea, y la gente estaba ahí, tocando, ¿no? Entonces, yo lo que sí, claro, este artista siempre trabaja relaciones entre el cuerpo, la máquina, los impulsos y todo esto, ¿no? Y tiene todo un desarrollo y la apoya muchísimo en sus proyectos, que son proyectos así de arquitectura, y es arquitecta en realidad, hace arquitectura y programación de sistemas, ¿no? Pero ahí uno se podía dar cuenta, por un lado, que el artista se exponía de esta manera frente a un público, y uno podía ver hasta dónde la humanidad podía llegar por el hecho de experimentar y ver qué pasa, ¿no? Y tampoco tenías que ver mucho. Entonces llegó un momento en que yo decía, ¿hasta dónde puede llegar el ser humano, por no decir otra cosa, en situaciones como estas? ¿Qué grados de conciencia puedes tener en este tipo de relaciones? Aquí vemos cómo se le ponía a la modelo, es una, y está conectada con electrodos al artista, y podía entrar una persona y tocar a la modelo, ¿no? Aquí tenemos a Draghan Illich. Me interesaba Draghan Illich porque él trabaja él empezó con maquinitas pequeñitas que iba diseñando para que hagan dibujos, y bueno, terminó en esto, ¿no? Ya más mayor. Y justamente trabaja la idea del dibujo y del cuerpo, ¿no? La interacción cuerpo-máquina, pero también todo lo que es estas relaciones entre el trazo, entre el control, cuánto de control hay. Y por otro lado, además, trabaja acerca de la inteligencia de la máquina, porque en otros casos, lo verán más adelante, muchas veces la máquina trabaja sola en esto, ¿no? Este trabajo Digital Ethereal es un trabajo que es muy interesante por el hecho de que trabaja, así como las cámaras Kirlian trabajaban con el aura, ¿no? Y sacaban estos colores de energía, ¿no? Que incluso las sacan ahora las famosas cámaras Auroscan, que las sacan en vídeo, que se ve, pues, ¿no? Todos los grados de energía con los colores y todo, de acuerdo a los cambios de ánimo y todas estas cosas. Yo he llegado a pasar por estas máquinas con un amigo, con Leonardo Camacho, que dice, bueno, la máquina. Y en el caso de esto es muy interesante porque es las líneas que deja la wireless, ¿no? Las señales de wireless, ¿no? Entonces lo que están viendo es estas señales, que son las señales que nosotros utilizamos para internet o para conexiones, ¿no? Y él lo que hace es, de una manera digital, ir mostrándolas a través de estas fotografías, ¿no? Y es una manera de sacar la huella que dejamos con la tecnología, ¿no? Y mostrar algo que normalmente nosotros no vemos. Nosotros no vemos cuando nos acostamos y estamos cerca de un celular, no vemos esos rayos de energía o esas ondas, ni nada de esas frecuencias que nosotros vamos captando como antenitas. Todas las cosas como son imperceptibles, pero en el caso de él las saca a la luz como señales. Ayer justamente estaba viendo esta película, que me quedé tardísimo viéndola, que es esta película de Terminator, que todos ustedes la han visto. Y en el caso de este señor Marcus Wright, él descubre que es una máquina, ¿no? Descubre que es una máquina, pero lo descubre tardíamente, y siempre había pensado que él era un ser humano, tenía corazón, tenía cabeza, tenía todo, ¿no? Y casi al final de la película, pues, ¿no? Bueno, él descubre esto, ¿no? Y anoche yo me ponía a pensar, ¿cuándo será el momento en que los seres humanos, cuando empecemos a utilizar todos estos prototipos robóticos y entremos tanto más que lo que ya estamos,
no nos damos cuenta y estamos todo el día con el celular. Y yo veo a todo el mundo con el celular, yo subo a un bus, subo a donde sea, entro a una conferencia, lo que sea, y todo el mundo está ahí. Y entonces hasta en los restaurantes están todo el tiempo, ni se miran, están ahí con el celular. ¿Cuánto nosotros hemos entrado a... No necesitas que te hayan inoculado un microchip, si lo estás cargando en tu bolso todos los días, ¿no? Y entonces, ¿hasta dónde hemos llegado a tener esa relación con la tecnología, nuestro cuerpo con la tecnología? ¿Y cuándo va a ser el momento en que digamos, yo realmente he llegado a ser un cyborg, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? ¿Hasta qué punto tiene que llegar? ¿No? ¿Hasta que termine siendo un Terminator? ¿O hasta dónde? ¿O enchufarte un cable y ponerte tu antenita, ¿no? Para poder estar conectado a internet directamente desde tu cerebro, como lo que eran estos cuentos cyberpunk? Justamente, yo me acuerdo de William Gibson, que los que leyeron El Neuromante saben perfectamente que era esta la idea, ¿no? En los 80 cualquiera que leyó esto habrá pensado pues que estos locos, ¿no? Esto es ciencia ficción. Pero si William Gibson pudiera ver a este hombre ahí con su antenita, ¿qué diría? ¿No? O sea, es que yo no inventé nada, solamente me adelanté unos añitos. Y eso era lo que quería pensar acerca del cuerpo, ¿no? Hacia dónde estamos yendo con este cuerpo, hacia dónde está yendo esa tecnología. Todo tiene que ver con control, todo tiene que ver con poder. Siempre los artistas van a estar detrás, interesados. Todo lo que hemos visto son obras de artistas, y siempre los artistas van a estar interesados en mirar, en enfocar estos aspectos, ¿no? Son aspectos que son de ahora, en realidad, ya, porque esta es la época en que estamos viendo esto. Y ya está. Tengo algunos videos, pero creo que ya es muy tarde por eso lo voy a... Y si tienen alguna pregunta o algo, me dicen. Gracias. Si alguien quiere intervenir, ¿algún comentario? Me ha parecido súper interesante la intervención de ambas ponentes, particularmente el de Angie me ha despertado mucha curiosidad y también reflexionar que cómo pensar el cuerpo en el futuro, ¿no? Por ejemplo, una anécdota en redes, hasta qué momento somos propietarios de nuestra vida, ¿no? En el caso de algunos amigos que han fallecido en estos últimos años, siguen viviendo en las redes y nos siguen recordando, pues hoy día es el cumpleaños de esta persona, pero la interacción sigue ahí, ¿no? La relación entre estos personajes o seres que se crean en estas redes, ¿no? En esta vida alterna también, ¿no? Entonces, no sé qué me podrías opinar sobre aquello, ¿no? Ese nuevo concepto que se puede tener ya de lo corpóreo, ¿no? Más allá de lo biológico y orgánico, ¿no? Sí, hay varios grupos, colectivos que trabajaban en los 90s este tema. Y lo trabajaban, y algunos de ellos incluso un colectivo de ellos ganó Fundación Telefónica, un colectivo alemán, y que hacían unas especies de cementerios donde se veía a la persona muerta con sus rostros, y que le hablaban, ¿no? Y que el muerto te hablaba con unas especies de pantallas de LEDs, ¿no? Y era una reconstrucción de posibilidades, por medio de programación, de posibilidades de las cosas que te dirían ese muerto de acuerdo a sus características, ¿no? Entonces era una especie de... Y estaban pensándolo, claro, en realidad era una sátira, pero estaban pensando en promoverlo como si fueran nichos, ¿no? Para gente de mucho dinero, ¿no? Para tener ahí el cuerpo de la persona, pero además el cerebro criogenizado, como para que después lo puedan utilizar. Y estas pantallas, ¿no? con las posibilidades del muerto que te pudiera estar hablando, ¿no? Hicieron los prototipos a tamaño real y ganaron uno de los concursos de vida artificial, justamente, que fue el del año 2006. Y hablaba de esto justamente, ¿no? De cuál es la relación que tú podrías tener con un muerto en términos virtuales. Y en esa época pues todavía no estaba al nivel de Facebook, ni estaba al nivel de todo esto. Yo me acuerdo que lo máximo
que había pues era MySpace, ¿no? Que era lo máximo de esto, y no hay Fotolog y cosas así, que ya no existen en realidad. O sea, MySpace existe, pero casi nadie lo usa. Y este tipo de relaciones, de las cuales ya nos hablaba Bauman, que ya nos hablaban los filósofos, ya nos estaban hablando de todo eso. Yo me acuerdo que en esas épocas ya hablaba Paula Sibila, ya tenía El hombre posorgánico escrito, y ya tenía varios libros en los cuales nos estaban hablando justamente de esta relación deshumanizada del ser humano, ¿no? y de esta manipulación incluso de la persona después de muerta, ¿no? De acuerdo a los intereses que puedan tener, los que quieran tener el control de esa persona, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Y sí, el arte ya estaba hablando de eso antes que sucediera, ¿no? Y después sucede. No voy a tardar esto. De repente, Angie y Patti pasan adelante, por favor. Para ver. ¿Alguien más? A ver. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Digamos, justo todo lo que estuve escuchando me trajo a recuerdo esta serie Black Mirror, esta serie premiada que habla acerca del ser humano como en una época futura y la trascendencia de las tecnologías que, digamos, prácticamente se apoderan de la vida y de el individuo social, ¿no? Y también me trajo todo este recuerdo, me vino a la mente en la labor de los artistas, ¿no? Ahora he escuchado mucho, se escucha mucho y que todos ahora podemos crear arte y podemos ser artistas y podemos representarnos y representar nuestra realidad, porque es como una labor muy humanista, ¿no? En estos tiempos. Pero también me puse a pensar ahora cuál es la labor de los artistas si mediante estas representaciones lo que se logra es humanizar en estos tiempos a los individuos, o lo que se trata es que digamos, con el uso de la tecnología, sacar provecho. ¿Cuál es el futuro? ¿Qué podríamos hacer nosotros como artistas para encargarnos de esa labor? ¿Tendríamos que hacerlo o no? Es como algo un poco ambiguo, medio contradictorio. No sé, yo que estoy estudiando todavía y continúo haciéndolo, me trae eso a un futuro más próximo. ¿Qué podría hacer yo como artista para involucrarme y para sacar provecho de la situación o tratar de humanizar a mis congéneres o a la sociedad? ¿Cuál es mi labor como artista, digamos? Tendría que ser. Bueno, yo particularmente, desde la perspectiva que tengo, creo que los artistas son los únicos que tienen más libertad para hacer cosas, propuestas de todo tipo. Solamente es una decisión que tienen que tomar, ¿no? Respecto a cuál es el compromiso que van a asumir con la vida, con el trabajo, etc. Y me parece, voy a contar una anécdota que hemos tenido en la universidad con una niña que vino de intercambio, ¿no? Con este afán de experimentar. Ella decidió experimentar con su cuerpo e hizo un incendio y se quemó. Entonces fue muy dramático realmente, porque al venir de intercambio ella está sola acá y simplemente con este afán de poder experimentar, ¿no? Comenzó a quemar sus cosas. Bueno, supongo que se había tomado y fumado
algo más allá de la cuenta y no lo pudo controlar más, ¿no? Y se comenzó a quemar, literalmente, ¿no? Las manos, el cuerpo, las nalgas, las piernas, increíble, terrible. Pero como estaba con toda esta idea, ¿no?, de la experimentación, cuando la hemos ido a ver, era una imagen impactante, toda ella. Entonces, yo inocentemente le pregunté, espantada, ¿te duele mucho? Dijo, no, porque el dolor es mayor de las mujeres oprimidas por la presencia machista en esta sociedad. Y yo, Dios mío, y seguía con el rollo, convencida de que eso que había hecho era por el dolor que sienten las mujeres, Entonces, mi reflexión va en ese sentido, ¿no? El artista, desde su posición, tiene que asumir una postura, ya sea crítica, ¿no?, pero creo que siempre con un compromiso y una ética, ¿no? Y el arte es el arte, ¿sí? Es eso. O sea, no, porque debe y puede hacer lo que quiera, pero tiene que mantener, ¿no?, un desarrollo, una línea realmente, ¿no? Es decir, el arte a lo largo del tiempo ha mantenido unas ciertas propuestas, unas ciertas características. Ahora lo que podríamos definir es, ¿cuáles son estos límites del arte? ¿Hay un límite? Retomar eso que conversaste de Black Mirror. Black Mirror fue una serie que salió del Pentágono, estuvo diseñada en el Pentágono, ¿no? Y hay estudios sobre eso que salieron a la luz además y que son sumamente serios, ¿no?, al respecto. Entonces fue una de las partes del programa en el que fueron soltando información que querían que la gente, una manera de acostumbrarte a que hayan monstruos, o que hayan grandes infecciones, o que te acostumbres a los microchips, es irte metiendo con películas, con lo que sea, ¿no? Irte metiendo ya las ideas de una u otra manera, ¿no? La cultura y el arte para eso es maravillosamente perfecto, porque puede entrar y desperdigarse, las escalas de difusión son mucho más rápidas que con los demás, que con otros métodos, ¿no? Y en el caso de Black Mirror, pues fue eso, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando la vi, por un lado dije, wow, o sea, ¿qué es esto? Entonces, con unos amigos justamente estábamos en Barcelona cuando salió la serie, nos pusimos a investigarla y encontramos todo eso, ¿no? Y es gente de Indymedia, es gente que se mete a investigar muy, muy a fondo, ¿no? Y claro, ahí te das cuenta que muchas de las cosas que ves, que aparentemente dices, ya no sabes qué está sucediendo a veces, ¿no? Y yo entiendo tu confusión, porque muchas veces sucede eso, entonces, claro, por eso tienes que investigar y gastar mucho tiempo, en mi caso, pero por el hecho de que es parte de mi temática, lo tengo que hacer, ¿no?, en el caso de la tecnología, ¿no? Pero sí entiendo que hayan personas que no puedan estar tomándose el trabajo de pasarse años o ir viajando o hacer lo que sea para conseguir determinado tipo de información, ¿no?, o buscando de determinadas maneras la información, porque es un trabajo de hormiga. Y entonces, y además tienes que entrar a circuitos en donde se pasa y se conecta esta información, además. Y entonces, claro, entonces el ser humano, la sociedad, en términos globales, estamos expuestos al tipo de información que nos llega a las manos. Tanto en lo que nosotros vemos como que si fuera una especie de reivindicación de la humanidad, ¿no?, que muchas veces no lo es, que tiene sus contenidos de trasfondo, como en el caso de Black Mirror, ¿no? O al revés, ¿no?, que a veces uno piensa que esto es lo enemigo, ¿no?, y muchas veces no lo es, ¿no? Entonces, es un juego bastante perverso hacia la humanidad en términos de información, este tipo de sociedad de información en la que estamos, ¿no?, que se viene manejando desde la Guerra Fría además, ¿no?, pero que ahora con todos los sistemas tecnológicos, pues claro, se han desarrollado mucho más. Con respecto al arte, en el caso de mis alumnos, cada vez que quieren hacer algo, yo lo que les digo es que sean honestos, ¿no?, que sean honestos y que no le hagan daño a nadie. Cuando uno les digo que no le hagan daño a nadie, también es la decisión de ellos finalmente. Hay muchos de ellos
tienen la necesidad de hacerse daño a sí mismos y de esa manera hacer daño a los demás. Si tú te haces daño a sí mismo, no te estás haciendo solamente a ti. Es como en el caso de un violador, ¿no? Entonces estaba escuchando a Rita Segato, ¿no? Que hablaba acerca del Fayalak, ¿no? Y el Fayalak, que es esta especie de... no es que yo quiera violar a una mujer, sino es que yo quiero hacerle daño a la sociedad violando a esa mujer, ¿no? Entonces mi venganza no es hacia la mujer, en el caso del Fayalak. En mi caso es una venganza a la sociedad entera, a la cual yo ataco mediante esta violación, ¿no? Hablo del caso del Fayalak, no lo que todas las violaciones sean así. Y entonces, muchas veces tiene que ver con esto también, ¿no? El hecho de autodañarte o querer dañar a los demás. Entonces, por lo menos yo les digo, intenten no dañarse ni dañar a los demás. Sean éticos, coherentes y sean honestos, ¿no? Pero eso se le puede pedir a alguien, pero lo que no puedes hacer es decir que lo hagan, ¿no? Ni obligarlos a que lo hagan. Me encantaría poder obligarle a toda la gente que sea buena y que no hayan guerras en el mundo y violencia, pero no se puede hacer eso porque no hay violaciones y estas cosas, pero no se puede, porque es que aquí es una sociedad enferma, y una sociedad enferma como la que vivimos tiene que reproducirse este tipo de situaciones, ¿no? Es que es la consecuencia lógica de una sociedad así. Y entonces, que si los artistas quieren luchar y hacer, claro, yo normalmente a mí me interesa el activismo, ¿no? En el arte. Eso es lo que me interesa, pero eso es una decisión personal. Cada artista finalmente tiene que tomar sus propias decisiones, como lo ha hecho Patricia, ¿no? En eso estoy absolutamente de acuerdo. Y sí, se ve de todo, en el arte se ve de todo. Se ve ética, se ve falta de ética, se ve autotransgresión, se ve transgresión en todos los niveles, hay todo. Entonces, es la decisión personal de cada uno, ¿no? La formación y la educación tienen mucho que ver en esto. Es importantísimo dar una formación sólida por esto. Es la educación, para mí es clave. Bueno, es un tema eso. Es un tema. Es todo tema. Un poco a propósito de que mencionas el activismo, me interesaría saber tu reflexión sobre activismo y arte. Esa relación, ¿cómo la entiendes tú a partir de lo que dices que es tu interés, ¿no? Bueno, pero es que cuando hablamos de activismo y arte, hay toda una onda que le llaman, que ahora, bueno, sobre todo los estudiantes, a mí me hace mucha gracia, pero no importa. Yo les doy ese libro porque me parece que es un libro muy rápido para que tengan información y que les resuelva cosas rápidas, ¿no? Es este libro de Nicolás Bourdieu, que es Arte Relacional, ¿no? En el cual habla de un arte que es un arte en el cual trabaja con la sociedad de una manera directa y se interrelaciona, ¿no? Lo que pasa es de que la gente joven, cuando escucha esto, y por eso soy muy cuidadosa con las cosas que digo, porque la gente joven cuando escucha esto, creen que es como una especie de un ismo, ¿no? Yo hago arte relacional, te dicen, ¿no? Entonces, pero el arte siempre ha sido relacional desde sus inicios, siempre ha estado relacionado con la sociedad. Es más, nació, la época de las cavernas, esas pinturas rupestres estaban asociadas con rituales mágicos, ¿no? Entonces, estaba totalmente ligado con la sociedad. Es justamente cuando se academiza, cuando existe esta ruptura con la sociedad. Y entonces, el asunto está en que el hecho de que un arte sea activista social es cómo tú ves o qué consideras que es activismo. Porque si tú estás trabajando en relación con tu sociedad y te consideras parte de una manera horizontal, nuestros artistas, conozco muchos artistas, sobre todo en Europa, que dicen, yo hago arte social, ¿no? Entonces hacen arte social, y tú dices, ya, tú haces arte social, o sea, tú eres un artista, ¿no? Que te vas a la sociedad y realizas un arte para la sociedad. No, eso es una visión de arriba para abajo, cuando en realidad la visión tiene que ser horizontal. Tu arte se debe a la sociedad, sin la sociedad no serías artista, simplemente no existirías, ¿no? Ni como ser humano, eres un ser social, ¿no? Entonces, si te das cuenta de esa horizontalidad del pensamiento, entonces tu famoso arte social está fuera de foco, porque el arte siempre va a ser social, ¿no? De momento que se expone hacia otros, ¿no? Entonces, por eso es que esto, cuando hablo de arte y activismo, tengo que ser muy cauta para que no se vaya a entender
ni que es un tipo de arte, ni que es una... ¿no? En el caso del net art, sí lo pueden encontrar como un subgénero, ¿no? El hackactivismo, por ejemplo, ¿no? O el netactivismo. Ahí sí lo pueden encontrar como un subgénero del net art. Pero en lo que corresponde a lo demás, no es ni un género, ni un ismo, ni nada de esto. Forma parte de. Lo que pasa es que, claro, en términos de orden, en términos de organización de ideas, para poder poner en orden las cosas un poco, es que se dicen, este es un arte más relacional, o este es un arte mucho más activista, o es un arte más... Pero no es que sea no es que haya una convención de que eso sea un género o una disciplina. Entonces, es simplemente una forma de hacer las cosas. Son formas de hacer.